Yo les decía a mis hermanos de la célula el día de ayer, les digo, ¿cuántos de ustedes se sienten bendecidos de estar en este lugar? Quiero verles la cara, les decía yo, a ver si están felices. Y hermanos, a veces ignoramos las bendiciones que Dios nos da, los privilegios. Yo les decía, hermanos, hay millones de gentes, porque la palabra dice que pocos son los que se salvan y muchos son los que se pierden. Hay millones de almas que están deseando una oportunidad, una sola. No piden más, una sola oportunidad. Usted y yo estamos aquí en este lugar. Cada día que Dios nos da es una nueva oportunidad para que pongamos nuestra vida en orden delante de Dios. Amén. Así que vamos a adorar un momento. Levante su Biblia, tome su Biblia en su mano, levántela, tómela. Y la palabra del Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Santo Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Atesora esa palabra. Esa es la verdad, eso es lo único real en este mundo. Dice su palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor bendito de la gloria, ayúdanos, Señor amado, a meditar en tu palabra, Señor, a escudriñarla, Padre, a buscarte, Señor, en las profundidades de ella, Padre, a descubrir lo oculto, Señor, y escondido, Padre, a anhelarte, Señor, a anhelar buscar tu presencia, Señor, en tu palabra, Padre, porque es lo único real y verdadero, Señor, en este mundo, Padre, porque ni una tilde dice tu palabra, Señor. Todo se va a cumplir lo que está escrito, porque usted no es hombre para mentir, Señor, ni hijo de hombre para arrepentirse, Padre. Esto es lo único verdadero, Señor, este manual, Padre, que usted nos ha dejado, Señor. Sus palabras son fieles y verdaderas. Acércame a ti, Señor. Antes de comenzar, hermanos, yo le quiero hacer una pregunta.
A mí me gusta mucho preguntar. Y quiero que se la conteste usted solo. Esto que yo le voy a preguntar. Yo siempre les pregunto a mis hermanos, y esa es la primera pregunta que yo les hago. Porque ¿cuántos de aquí somos cristianos? Amén. Levanten la mano todos los que somos cristianos. La mayoría, podría decir que el 95% de los que estamos aquí somos cristianos. Ahora, ¿cuántos de nosotros ha leído por lo menos 5 días seguidos la palabra de Dios? Aleluya. Contéstese esa pregunta, hermano. Si nosotros decimos que somos cristianos, la hermana Irma en su predicación el domingo pasado hablaba de la oración y decía, es una necesidad. Y si nosotros como cristianos no oramos y no leemos la palabra del Señor, somos unos cristianos mediocres. Así, hermano. Así que le voy a pedir que vaya conmigo, antes que se moleste conmigo, le voy a pedir que vaya conmigo a la palabra del Señor, al Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39. Voy a tratar de ser breve, hermano. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39. Un versículo muy conocido, pero muy profundo. Amén, ¿lo tenemos? ¿Todos lo tenemos? Dice la palabra del Señor, tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cierre sus ojos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, me dispongo, Padre bello, a hablar tu palabra, Señor. Te bendigo, Padre, por siempre y para siempre, Señor, porque para mí es un privilegio, Señor amado, que tú pongas tus palabras en mi boca, Señor. Te pido, mi Dios de gloria, que cada persona en este lugar, Señor amado, pueda recibir esta palabra, Señor, para atesorarla, Padre, y no solamente atesorarla, Señor, sino ponerla por obra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor amado, te pido, Padre, que todo aquel que vino atado, Señor, sea libertado, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Todo aquel que vino enfermo, Padre, sea sano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Tome asiento, hermano. Como les decía, hermano, creo que uno de los mayores problemas de los que decimos ser cristianos hoy en día, porque hay muchos, hermanos, muchísimos que dicen que son cristianos, que decimos que son cristianos, y con nuestras obras demostramos lo contrario. La hermana Irma hablaba de la necesidad de orar. Es una necesidad de orar, pero cuando nosotros oramos, somos nosotros los que hablamos a Dios. Para que usted pueda complementarse en la oración, tiene que venir acompañada de la lectura de la palabra. Porque cuando usted ora, usted le habla a Dios, pero cuando usted lee, Dios le habla a usted. Amén. Mira, hermano, y si hay alguien que nos dice las verdades en la cara, es Dios. Porque su palabra es dura, hermano. Así como le dijo el apóstol Pedro a él, al Señor, Señor, le dijo, dura es tu palabra, ¿quién la puede recibir? Bueno, si nosotros queremos un día estar a su lado, tenemos que recibir la palabra tal y como está escrita. Es un mandamiento del Señor que nosotros debemos de escudriñar su palabra. En el libro de Josué capítulo 1, el Señor le dice a Josué,
Nadie te podrá hacer frente, le dijo, en todos los días de tu vida. Y también le dice, pero le dice, quiero que medites una vez a la semana en mi libro, le dijo. ¿Cuándo le dijo? De día y de noche, no solo todos los días, una vez al día, de día y de noche. Hermanos, a veces es difícil, porque puede decir, pero es que yo no tengo tiempo, pero es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo, tengo tan ocupado el día. Un momento, hermano, un momento se necesita. No necesita leer un capítulo completo. Una palabra bien escudriñada. Escudriñar, ¿qué significa escudriñar? Investigar, ahondar, profundizar, escarbar. Porque hay veces que solo venimos y leemos y no entendemos lo que leemos. ¿A cuánto les ha pasado? Y hay muchos que dicen, no, hermano, pero es que yo no leo porque no le entiendo. Dice la palabra del Señor que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor y Él se le dará. Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando. No podemos ponerle excusa al Señor. Tenemos un ejemplo en la palabra del Señor de alguien que no entendía las escrituras. ¿Cuántos conocen lo de Felipe y el eunuco etíope? Dice que iba leyendo Isaías 53 y leía del Señor que como cordero fue llevado al matadero. Y Felipe iba escuchando y le preguntó, ¿entiendes? No, le dijo, pero tenía el deseo. Por lo menos tenía el deseo de escudriñar la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Es por eso que muchas veces hay hermanos que están hoy y mañana no están. O están aquí, pero están lejos de Dios. Hay hermanos aquí que todavía no han conocido a Jesús. Estamos como Felipe. Le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le dijo, yo me imagino que el Señor se sintió como decepcionado. No le habló enojado, sino que le habló como entristecido. Eso es lo que yo siento cuando leo esa palabra. Felipe le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y me decís, muéstranos al Padre. Imagínense cuántos años habían dado Felipe con el Señor. Aproximadamente 3 a 4 años. Porque cuando él estaba diciendo que iba a ser crucificado, ya había el ministerio del Señor, ya eran como 3 años y todavía no lo había conocido. Pero lo conoció. Al final lo conoció. Al final supo quién era el Señor. Porque cuando le dice al etíope, le dice, de quien tú lees, le dijo, es a quien yo predico, le dice. Hermanos, esta palabra el Señor se la decía a los fariseos. ¿Usted cree que los fariseos eran hombres sin letras, eran hombres sin doctos? Eran hombres que leían la ley. Pero como dice el apóstol Pablo, que desde Moisés el velo está puesto en los ojos de, en el corazón, no dicen los ojos, dicen el corazón de ellos. Ellos sabían. Y el Señor les dijo, desde Génesis le quiso decir, toda la ley da testimonio de mí. Y todavía no me conocen. Así habemos muchos aquí que no conocemos al Señor porque no escudriñamos. La única manera de conocer a Dios, a Jesús, es leyendo su palabra, escudriñando. De otra manera no se puede. No se puede. Aquí usted no puede decir, usted, ¿cómo se conoce con alguien? Hablando, ¿verdad?
pasando tiempo con Él. Y poco a poco va conociendo qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Igualmente, así no somos nosotros. Cuando no escudriñamos su palabra, cuando no leemos su palabra. Porque una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Pero ni tan siquiera leemos la palabra de Dios. Ni tan siquiera leemos la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros supiéramos el poder que hay en esta palabra, hermano, usted valoraría lo que tiene en sus manos. Valoraría la palabra de Dios. No es cualquier cosa, hermano, es la palabra de Dios. Es Jesús. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y dice que ese verbo se hizo carne. Esta es la palabra, hermano. Mire, hermano, cuando hermana Irma me dio el privilegio y me dijo de este tema, lo primero que se me vino a la mente fue, recordé cuando yo comenzaba a asistir a los grupos celulares y dije, Señor, ¿será que tú quieres que yo hable de esto? Mire, hermano, nosotros desconocemos el poder que hay aquí. Desconocemos el poder que hay en esta palabra. Yo le voy a contar un testimonio, hermano. Antes de yo convertirme, y Dios me es de testigo, yo creo que yo lo dije en un peniel, algunos lo saben. Yo tenía pesadillas todas las noches. Y fíjense que soñaba que peleaba con el enemigo. Soñaba y que peleaba con el enemigo. Y yo nunca había leído la Biblia. Y yo le decía, en tal parte de la Biblia dice esto y esto. Y al siguiente día que me despertaba, me daba curiosidad. Y iba y comenzaba a leer. Tal vez encuentro lo que yo dije en el sueño, decía. Y volví a soñar al siguiente día lo mismo. Mire, hermano, yo pienso que fue el Espíritu Santo. Obvio, tuvo que haber metido su mano ahí, pero a mí me dio una sed por leer la palabra de Dios. Yo me leía un libro romano, por ejemplo, en un día, hermano. Y seguía con el otro libro y con el otro libro y volvía a leerlo hasta que iba encontrando lo que decía en el sueño. Y yo fui comprendiendo que en la palabra de Dios había poder, porque era la única manera que yo podía pelear en el sueño con el enemigo. Era la única manera. Y no solo en el sueño, hermano, en la vida real. Usted, si no tiene palabra de Dios en su corazón, no va a poder pelear, no va a tener esa arma poderosa en sus manos, esa espada aguda de 2 filos, y no va a poder defenderse. Mire, hermano, a mí me fue dando una sed por leer, y leía, y volví otra vez al mismo libro. Y decía, pero yo esto ya lo leí, pero no me acuerdo que haya leído de esta manera. Porque la palabra de Dios es viva. Siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Hermanos, la palabra de Dios es la que nos cambia. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Nosotros solos no podemos cambiar. Es Dios a través de su palabra que puede cambiarnos. Usted quiere cambiar, lea la palabra de Dios, escudriñe y ponga su vida en sus manos. Hermanos, fíjese que yo venía a la iglesia y me gustaba escuchar música mundana. Y yo le decía a Yuri, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo esta canción? Decime qué tiene de malo, le decía yo. No me decía nada. Y yo leía, escudriñaba. Y un día me topé con el Salmo 22, donde dice, el Espíritu de Dios se mueve en las alabanzas de su pueblo. Y me quedé yo así como. Y después me topé con una palabra que dice que el que no es conmigo,
contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si yo lo que estoy escuchando no es de Dios, ¿de quién es? Y si en las alabanzas de Dios se mueve el Espíritu de Dios, en lo del mundo, ¿qué se mueve? Mire, hermano, y ella por más que quiso, me borró todas las canciones. Más me enojé yo. Porque yo antes, puedo decir antes era de lo que me decían algo, mira que no hagas esto. Más lo hacía. A lo que yo quiero llegar, hermano, es que si usted todavía tiene algo que no le agrada a Dios, es porque todavía no ha escudriñado las Escrituras, porque todavía no ha investigado, no ha indagado, y Dios no le ha hecho ver a usted de que no está bien. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Si nosotros tenemos una atadura, tenemos algo que no nos es de bendición y que no nos deja crecer en el reino, necesitamos escudriñar. Más si es una persona de que no acepta de que nadie le diga nada. Por eso le dije al principio que Dios es el único que nos dice las verdades en nuestra cara, le guste o no le guste. Y de usted depende si toma esa palabra o no. Porque fácil. ¿Por qué dice? ¿Cómo dice el versículo que leímos? Porque dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Usted puede decir, no, pero en esa iglesia dice todavía, ¿por qué solo viven predicando de cómo se tiene que vestir una mujer? Aquí lo dice cómo tiene que vestirlo. Si usted lo quiere obedecer, bendito sea Dios, pero si no, es problema suyo. Ya dice, es problema nuestro, hermano. De nosotros depende si obedecemos o no. Hay tantas cosas, hermano, que nosotros hacemos y que creemos que no son malas. Escudriñe la palabra, hermano. Lea, porque aquí hay de todo, hermano. Aquí está todo, hermano. Todo lo que usted necesita para vivir está aquí. Todo. Dice que las mujeres tienen que vestirse con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos. A nosotros los hombres nos llama un montón de cosas que tenemos que hacer. Pero aleluya. A todo aquel que no obedece, solo le puedo decir que el Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted no escucha la voz de Dios, si usted no agarra esa palabra y no la obedece, no es oveja, y lastimosamente Él no le va a poder dar vida eterna. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, dice el Señor. Si hay algo que está aquí y que a usted no le gusta, no se lo puede quitar, no se lo puede poner tampoco. Tenemos que recibir. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra pura. Tenemos que desear como niños recién nacidos, desear la palabra, leer la palabra, buscar al Señor en su palabra. Por eso es que hay hermanos que todavía son llevados por doctrinas diversas, porque no han escudriñado la palabra. Están como los fariseos. Ellos sabían la ley, pero no conocían a Jesús. Fíjese que le voy a contar esto. Hubo un hermano que fue a mi célula, y alguien de aquí va a saber, pero yo lo voy a decir. Se convirtió, aceptó al Señor Jesucristo,
se bautizó y como a la semana de bautizarse me escribió: ¿y nosotros por qué no guardamos el sábado? Dios bendito, dije yo, porque nosotros vivimos bajo la gracia, Leo, y el que quiera vivir bajo la ley es su problema, porque de la gracia ha caído y tiene que cumplir la ley, y si no la vive completamente va a tener quien lo juzgue, la ley, porque por los que la ley han vivido por la ley van a ser juzgados. Pero nosotros tenemos esa bendición, hermano, que vivimos bajo la gracia. Hermano, imagínense, hermano, cómo yo me quedé, no supe ni qué decirle. Yo: Señor, ¿qué pasó aquí? Se acaba de bautizar, acaba de recibirte, y me dice: ¿por qué no guardamos la ley? ¿Por qué no guardamos el sábado, el día del reposo? ¿Sabe qué dice Jesús? Yo soy el Señor del día del reposo, dice. Él es el Señor del día del reposo. A Él es que tenemos que guardar, a Él es que tenemos que buscar, a Él es que tenemos que agradar, porque Él es el Señor, Él es el Señor. Aleluya. Libro de Proverbios, capítulo 2, verso 4, capítulo 5. Acompáñeme. Si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí el proverbista Salomón se refería a la sabiduría, hermano, que había que buscarla como a tesoros. Ahora, ¿quién es la sabiduría, hermano? Yo soy la sabiduría, dice más adelante, y yo soy la inteligencia. El Señor es la sabiduría, hermano. A Él es que hay que escudriñar, a Él es que hay que buscarlo como a tesoro. Yo pienso, hermano, y espero estar equivocado, que uno de los mayores problemas de los que dicen llamar cristianos hoy en día es que no oran y no leen. Por eso son cristianos mediocres, como les dije al principio. Un cristiano mediocre, una planta que no tiene raíz, que cualquier viento lo dobla. Hermano, verdaderamente, hermano, un cristiano que no esté bien fundamentado, que no esté con raíces, cualquier viento lo dobla. ¿Por qué? Y le echamos la culpa a los demás, cuando los culpables somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que buscar, que escudriñar, que leer, que llenarnos de la palabra de Dios, hermano. Porque esta es hermano, fíjese que no sé si solo es a mí que me pasa, pero cuando yo estoy pasando un momento difícil, hermano, estoy orando y yo estoy clamando a veces por algo, y Señor, y brum, un versículo viene a mi corazón. Esa es la manera, pienso yo, que Dios nos habla, a través de su palabra. Pero ¿y cómo le va a hablar Dios a usted si no le lee? Si no tiene nada aquí adentro en su corazón, ¿cómo le va a hablar? Porque a mí así me pasa. A veces yo estoy orando y voy a orar por alguien y le digo: Señor, dame una palabra, y brum, sale un versículo tal y como lo ha leído. No sé si solo es a mí que me pasa, o solo es a mí que me pasa. Se ríe, hermano Rudy. Yo creo que a él también le pasa. Creo que a todos, hermano. A veces usted está en un momento, hermano, que recibe la palabra de Dios. Por eso es que hay gente que dice que Dios me dijo esto. Sí, Dios. Y uno, ¿verdad?, que siente como una seguridad y sabe que Dios se lo dijo, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y uno se aferra a esa palabra y está ahí. A veces usted está pasando un momento difícil y está orando en una oración de intercesión que está en el Espíritu, y cuando menos acuerdo, ¡prum!, llega esa palabra. Y usted siente como que, Señor. Y a veces, bueno, yo a veces estoy orando y a veces contesto yo solo. La gente va a decir que estoy loco,
Porque llega una palabra y le digo, Señor, sí, Señor, yo te creo, Señor, yo te creo. Y llega esa palabra a mí. Yo he experimentado eso. No sé si todos es igual. A lo mejor no. Pero sí, esa palabra, la palabra de Dios, cae sobre cada uno de nosotros. La palabra es que nos da vida, hermano. Esto es lo que nos da vida, esto es lo que nos transforma. Usted puede vivir como quiera, hermano. Puede vivir como quiera. Todo le es lícito, pero no todo le conviene, hermano. Usted, nadie lo obliga a vestirse como se viste, a vestir de largo, a congregarse, a orar, a ayunar. Dijo hermano Junior, a mí no se me olvida esa prédica. Si usted no siente a Dios, le dijo, no le eche la culpa a los demás. Aquí el único culpable es usted. Y es cierto, hermano. No es que yo no sentía a Dios en las alabanzas. Bueno, póngase a cuenta. No es que, hermanos, somos nosotros. Nosotros somos los responsables. Aquí no vamos a poder culpar a nadie. Y en aquel día, dice el Señor, yo no soy el que lo juzgo, dice. Va a haber algo que los va a juzgar. Su palabra. Su palabra nos va a juzgar. Esto es lo que nos va a juzgar. Lo leíste, te lo predicaron, no lo obedeciste. ¿Qué excusa vas a poner? ¿Qué excusa vas a ponerme ahora? No, Señor, pero es que no. Aquí estaba escrito. Aquí estaba. Esto es lo que nos juzga. Esto es lo que nos va a juzgar en aquel día. Su palabra. Así que, hermanos, de nosotros depende escudriñar su palabra. Mi pueblo, dice, pereció porque le faltó conocimiento. En el libro de Isaías dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no me conocieron. El buey, dice, conoce a su amo, pero ustedes a mí no me conocen, le decía el pueblo de Israel. Imagínense que lo compara con los animales. Está en el libro de Isaías capítulo 1, creo, si no me equivoco. Capítulo 1, verso 3. Mire lo que dice. El buey conoce a su dueño y el asno pesebre. Y el asno, dice, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Imagínense que esos animalitos muchas veces son más entendidos que nosotros. Sí, hermano. Así es. Libro de Isaías capítulo 5 verso 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué fue llevado cautivo el pueblo? ¿Por qué fue llevado cautivo el pueblo? Porque le faltó conocimiento, porque no conocían a Dios, no lo conocieron a Dios. Yo me quedo, hermano, meditando. Los fariseos, muchos cumplían la ley, hermano. La leían, la practicaban. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no te conocieron? Hablaron contigo y no supieron que era el Mesías. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Le preguntaba yo. Y el Señor dice que era necesario que fuese así.
para que usted y yo tuviéramos misericordia, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas todos a los que en él creyeron, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, hermano, yo leía una porción de la palabra y quiero que la lea conmigo. Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Ya con esto estoy terminando. Verso 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13. Para los que no han leído toda la semana, hoy vamos a leer un poquito, aunque sea unos 5 versículos. Amén. Quiero que todo lo tengamos, hermano. Yo quiero que usted se meta en esa lectura, que usted como que la viva, que la escudriñe, que la sienta en su corazón, hermano. Y aquí dice el título: en el camino a Emaús. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, o Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, se discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién se acercó y caminaba con ellos? Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero le dijo: nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Mire, hermano, iban hablando con él, hermano, y no lo conocían. No sabían con quién estaban hablando, hermano. A veces estamos nosotros igual, como la mujer samaritana, pidiéndole: dame de beber. Pero cuando el Señor le dice: si conocieses quién es el que te pide de beber, como queriéndole decir: si supieras quién soy yo, si tan solo conocieras con quién estás hablando. Aleluya. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer a todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas,
les declaraba todas las escrituras. Aleluya. Imagínense, hermano, qué privilegio tuvieron esos hombres. Lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Mire, hermano, iban hablando con el maestro. Les declaró las escrituras desde Moisés y todos los profetas. Pero hasta cuando se fue, supieron que era él. No espere que esto pase en su vida, hermano. Busque al Señor. Escudriñe su palabra. Ore. Porque estas dos cosas tienen que ir juntas, hermano. Si usted solo lee, me acuerdo algo y lo voy a decir que dijo nuestro pastor Trinidad. Una vez dijo algo en una reunión y me dijo a mí un día: hermano, el que solo lee la palabra, me dijo, y no ora, a la semana pone una iglesia, me dijo. Y yo me quedé pensando en eso que me había dicho. Pero ¿sabe qué quiso decir? Que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Usted tiene que leer y pedirle al Señor que le revele su palabra, que sea Él a través de su Espíritu Santo dándole a entender la preciosura, la dulzura de sus palabras, que tengamos nosotros el anhelo, como el profeta Jeremías dice que: y fueron halladas tus palabras y las comí y fueron dulces como la miel. ¿Por qué nos cuesta, hermano? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Nunca me olvidaré de tus palabras. Lee el Salmo 119, hermano. Todo ese salmo es de los más grandes y habla solo de la excelencia de la palabra de Dios. Si usted y yo supiéramos, hermano, cuán tesoro precioso tenemos en nuestras manos, lo escudriñáramos, lo amáramos, lo guardáramos, hermano, no solo esto, sino dentro de nuestro corazón. Mire, hermano, a mí me da pesar cuando yo le pregunto a los hermanos: levanten la mano, ¿cuántos leyeron la Biblia esta semana? Nadie levanta la mano, hermano. Y queremos ir al cielo. ¿Cómo vamos a ir al cielo así, hermano? Si no ni siquiera un versículo, hermano, uno solo. Para gloria de Dios le digo que yo me preocupo el día que no leo la palabra. Y tengo una alarma, hermano, en el teléfono, porque ahí tengo la Biblia. Tengo una alarma que me manda un mensaje todos los días, a cada rato: hoy no has leído, hoy no has leído, hoy no has leído la palabra de Dios, porque en aquel día yo no voy a tener excusa para decirle a Dios que no lo escudriñé, que no busqué su palabra y que no me llené de Él, hermano. Hay esas aplicaciones, hermano. Aproveche la tecnología para lo bueno, hermano, no solo para hacer lo malo. Ahí hasta le marca cuántos días seguidos ha leído y le manda un mensaje y dice: este es el versículo del día. Hermanos, nos cuesta, hermano. No hemos conocido al Maestro todavía, pero estamos a tiempo, hermano.
Porque cada día que Dios le da a usted de vida, está a tiempo para enmendar sus errores. Estamos a tiempo para no volver a hacer, hermano, y caer en lo mismo. Porque Dios es tan misericordioso que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nadie. Yo me acuerdo que una vez en la célula, yo tenía una Biblia que le faltaba, recién me había convertido, que le faltaba un pedazo. Creo que, imagínense, comenzaba de los salmos. Le faltaba de los salmos para atrás. Y así iba yo a la célula, hermano. ¿Qué le parece? Y una vez el hermano Tomé predicó sobre la palabra de Dios y dijo: hay hermanos que no pueden gastar $30 en comprar una Biblia. Y sentí que me dio como un latigazo. Al siguiente día me compré una Biblia, hermano. Y me compré de las mejores, porque cuando uno hace algo para Dios, tiene que hacerlo con excelencia, hermano. Con excelencia. Pero no la compre solo para tenerla guardada. Léala, escudriñela y sobre todo, hermano, guárdela en su corazón, atesórela en su corazón, porque eso es lo que lo va a mantener vivo espiritualmente. Así de importante es la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Yo creo que sí hay amigos, sí hay. Creo que este no fue un mensaje evangelístico, pero yo creo que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y yo voy a llamar a los amigos: Lorena Funes, Diego Funes, Víctor Miguel, Miriam Barrera, Catherine y Eddie. Cristo te ama, amigo mío. Acepta al Señor como tu Salvador. Si hay alguna palabra, tal vez usted puede decir: no, pero este mensaje no era evangelístico. El Señor no necesita tanto palabrerío, Él necesita una palabra que vaya direccionada a su corazón. Si hay algo, hermano, que usted siente en su corazón, amigo querido que está en este lugar, y usted desea aceptar a Cristo como su Salvador, puede pasar al frente. Si no fuese así, mi hermano, yo voy a entregar mi tiempo. Y yo sé y le pido a Dios que esta palabra quede en cada uno de nuestros corazones. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Sé que esta palabra, mis hermanos, es para meditar. Y yo le dije al principio que usted y yo dijéramos que íbamos a recibir la palabra como viniera. El versículo que el hermano leyó dice: escudriñad las escrituras, porque a muchos parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí están las cartas a través de las cuales conocemos al Dios que servimos. Y es impresionante, hermano, que esta palabra muchas veces es dura para cada uno de nosotros, porque en cada momento o cada día quizás vamos a tener circunstancias donde quisiéramos hacer algunas cosas, pero la palabra no nos permite. No es la iglesia, hermano. Porque muchas veces usted y yo decimos: en esa iglesia. No, hermano, es que si nosotros no tuviéramos esto, hablaríamos muchas cosas sin fundamento. Pero todo lo que se habla aquí es con un fundamento. Y es tan triste estar enfrente de una gran realidad, que aquí, hermano, es: ¿lo tomamos o lo dejamos? ¿Amamos a Dios o amamos el mundo? ¿Nos complacemos nosotros o complacemos a Dios?
Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, yo creo que no tenemos ni valor quizás de decir ese versículo? Porque el decir que ya no vivimos nosotros, hermanos, tenemos que hacer un sacrificio para honrar el nombre de Dios. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora y que le digamos al Señor: tu palabra, la verdad es que sí es dura. Nos manda a que la escudriñemos. Y si no la hemos escudriñado, hermano, estamos comenzando. Siempre hay, cada día, hermano, es un día, es una oportunidad. Y podemos comenzar a decirle al Señor que nos ayude. Ya hablamos de la necesidad de orar, hoy de la necesidad de leer la palabra, y el otro domingo hay otra necesidad. Y todo este mes hay 4 necesidades indispensables en la vida del cristiano, que usted las tiene que saber, y no solo saber, sino hacerlas. Yo quiero, mi hermano, que en esta hora usted y yo le digamos al Señor: ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Señor, en esta hora, Dios eterno, Padre, en aquella ocasión dice la palabra que los mismos discípulos le dijeron a usted: tu palabra es dura. Aquellos se fueron, Señor, porque escuchaban que no era fácil guardar la palabra. Y hoy para nosotros en este tiempo, Señor, tampoco es fácil. Señor amado, no podemos hacer totalmente todo, pero como aquel hombre que leía la palabra, Señor, y quizás no la entendía, Padre, queremos leer esta palabra, Señor, y queremos pedirle en esta hora que nos dé sabiduría, que nos ayude, Padre mío, para no solamente tomar este libro como cualquier libro, Señor, sino el saber que aquí está la vida eterna, Señor, que aquí está, Señor amado, los testimonios, Señor amado, de lo que usted quiere que nosotros hagamos. No lo que los demás dicen, Señor, sino lo que usted dice, Padre, lo que usted dice, Señor, la santidad, Dios mío. Ayúdanos a guardarnos, ayúdanos, Señor, a guardar esta palabra. Esta palabra no es fácil, Señor, pero en esta mañana te pedimos el poder, Señor amado, te pedimos la sabiduría, te pedimos fuerza, Padre. Pon en nosotros, Señor amado, aquello que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos guardar. Ayúdanos, Señor amado, a saber elegir, a tomar decisiones, Señor amado, cada día con lo que hacemos con nuestra vida en este mundo, Señor. Un día estaremos delante de ti, Señor amado, y ya no habrá oportunidad para arrepentirnos. Pero hoy tenemos vida, hoy tenemos tiempo. Hoy nuestra vida, Señor amado, puede ser vista en este espejo de la palabra, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor amado. Ordena nuestros pasos, ordena nuestra vida, ordena todo lo que hay en nuestro corazón, ordena nuestros deseos, Señor amado. Bendito Dios de los cielos, que con su ayuda, Padre, con la luz de esta palabra, podamos dar esos pasos, Señor, y esas decisiones que a usted le agradan. En el nombre de Jesús yo le pido que bendiga este pueblo, Señor. Padre mío, bendito Dios, ayúdanos, Señor, porque nuestro objetivo, Padre Santo, es aprender de su palabra, es llegar un día delante de su trono, es poder escuchar esa voz, Señor, y entrar a ese reposo, a esa salvación, a esa vida eterna, Señor, donde nada se compara, Padre, a lo que nuestros ojos ven en este mundo. Señor, gracias en esta hora por esa palabra maravillosa. Gracias por la vida de nuestro hermano, Señor. Bendígalo, Padre mío.